tardes a todos. Gracias por sumarse a esta actividad. Es un gusto muy grande contar con la presencia de Emiliano Bogniat, que es licenciado en kinesio y en terapia respiratoria. Y como yo siempre digo, si los anestesiólogos tenemos que aprender de ventilación, mucho tenemos que aprender de los kinesiólogos, que son los que no solamente programan, sino los que controlan a los pacientes durante mucho tiempo. Es un ámbito completamente distinto el que ellos tienen. Nosotros estamos instalando a veces una ventilación que puede ser asistida o que puede ser invasiva por un periodo corto de tiempo. Recuperamos a los pacientes en un destete que por supuesto es mucho más corto, y pocas veces tenemos idea de cómo le va al paciente desde el punto de vista respiratorio. Y los que reciben a los pacientes, aquellos pacientes que necesitan otro tipo de cuidado en la terapia, obviamente que es el médico terapista, la médica terapista, pero fundamentalmente quien va a manejar todo el aspecto de la asistencia a la ventilatoria son los kinesiólogos. Así que por eso digo que es un gusto enorme tenerlo a Emiliano acá, para que podamos hablar hoy de la sincronización del ventilador con la fisiología del paciente. Bueno, hola Nan. Bueno, es que hola, parece que estamos en la televisión. Gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de hacer en esta horita y pico, de acuerdo a la interactividad que tengamos con ustedes, un taller. Vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible. Para lo cual vamos a arrancar con la fisiología básica del sistema respiratorio, como hacemos siempre, y después vamos a ir tratando de sincronizar esa fisiología de la anestesia al ventilador o a la máquina de anestesia, de acuerdo y vamos a ir cambiando los modos para ir sincronizando, por decirlo de alguna manera. Está ahí con un kinesiólogo, recién empezó. Tiene el Bueno, no paciente, importa. en este caso, un Te simulador o paso otro. si querés el ID y el Sí, código la de... idea de llamar esto que parece caprichoso, pero es sincronizar la fisiología del paciente. La programación del ventilador con la fisiología del paciente tiene que ver con que nosotros, creo que, y lo hemos hablado con Emi, creo que porque nos hemos formado así y arrastramos algún vicio de formación, estamos trabajando siempre con modos centrados en presión o en volumen que son controlados, pero controlados de una manera que es extremadamente controlada, o sea que sin permitirle al paciente que tenga algún grado de actividad espontánea. Cuando nosotros le permitimos al paciente un grado de actividad espontánea, estamos en los modos sincrónicos, como puede ser un SIMB, y eso es lo que tratamos de decir acá, que hay algo que el paciente puede hacer y que nosotros se lo debemos permitir, y podríamos avanzar un poco más y hacer un modo que sea totalmente espontáneo, que esté manejado de manera mecánica, pero por ejemplo podríamos hacer una ventilación no invasiva con una máscara laríngea que esté conectado al circular y que lo maneje el ventilador en un modo de presión de soporte. Y entonces estamos haciendo un modo que es mucho más fisiológico, sin que el paciente tenga que tener relajación muscular y la intubación, ¿no? Que ya sería un modo de ventilación invasiva. Bueno, vamos a partir entonces, Nan, por la ventilación espontánea, si te parece, Dale. para entender por qué respiramos como respiramos y bueno, a ver de dónde sale esa fuerza, por qué tenemos que hacer más o menos fuerza para ventilar, y después vamos a ver que el aparato tiene que hacer, o sea, la máquina tiene que hacer lo mismo que hacemos nosotros, ¿sí? Primero, ustedes no me pueden contestar, te voy a preguntar a vos. Nancy, O yo hago lo que ¿con me qué digan. músculos respiramos nosotros? ¿Cuál es el principal motor de la inspiración? El diafragma y después los intercostales. Bien, el diafragma. El diafragma lo que va a hacer es aplicar presión para distender el sistema. ¿Sí? Aparte de eso, lo que va a hacer el diafragma es hacer presión para hacer circular flujo a través de las vías aéreas. ¿Sí? Toda esa fuerza, la vamos a llamar presión muscular, la hacemos en cada ciclo respiratorio unas 10, 15 veces por minuto. Si hacemos ejercicio un poco más. Cada vez que hacemos fuerza para llenar los pulmones. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir con la demanda ventilatoria, o sea, proveer oxígeno a los alvéolos para que la sangre se lo lleve a todas las células y eliminar el dióxido de carbono que viene continuamente. Entonces, cada vez que hacemos fuerza con nuestro diafragma lo que va a hacer es tratar de, bueno, acá tenemos un pulmón, ¿sí? Lo que va a tratar de hacer es llenar este sistema con 300, 400, 500 mililitros, depende del tamaño del sujeto, o incluso 2, 3, 4 mililitros en un pacientito de los que ves vos, Nan. Sí.
Y todo lo hacemos de la misma manera, haciendo fuerza con nuestros músculos respiratorios, bajándole la presión al sistema, ¿sí? Si uno pudiese medir la presión de los músculos, o lo que habitualmente hacemos para medir la presión de los músculos es colocar un catéter en el esófago para ver cuánto cae la presión como consecuencia de la contracción muscular y cuánto volumen entra en consecuencia. Yo acá lo voy a hacer con mis brazos y voy a aplicar la presión a este pulmón que tenemos acá. Y como van a ver, cuando yo lo distiendo o le aplico una presión distractora, el pulmón se cambia de forma, se llena de aire, ¿sí? Y ahí, para que el pulmón quede así distendido, yo estoy haciendo fuerza con mi dedo. Si largo el dedo, el pulmón vuelve a su volumen de reposo. De ahí ya podemos decir algo. Este sistema, que está compuesto por un fuelle y una chapa que intenta hacer o simular el tórax, este sistema tiene un volumen de reposo, un volumen al que llega o en el que se queda cuando nadie le aplica ninguna fuerza distractora, ¿sí? Yo para sacarlo de ese volumen de reposo le tengo que hacer presión, ¿sí? Cuando le saco la presión, el sistema vuelve a su volumen de reposo. Perfecto. ¿Cuál es el volumen de reposo de nuestro sistema respiratorio? La capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional. Qué divertido. Muy bien. La capacidad residual funcional, o sea, nuestro sistema respiratorio encuentra su volumen de reposo no en el colapso, como en este caso, este sistema está colapsado y su volumen de reposo es el colapso. Pero, por ejemplo, este no. Estos dos pulmoncitos, ahí voy, Marce, fíjense que no están colapsados y están en reposo porque nadie les está haciendo fuerza. Si yo los quiero sacar de este volumen de reposo, puedo soplar por acá y cambiar la forma o puedo tirar desde acá. Pero no se colapsan, tienen volumen distinto de cero, o sea, bastante parecido a nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos un montón de volumen de reposo. ¿Por qué? Porque es fundamental para tener muchas moléculas de oxígeno para que la circulación, cada vez que pasa por el sistema, por el pulmón, se lleve todo el oxígeno que pueda o el que el consumo determina. Primer problema con el que nos encontramos ahí. Si tengo un sistema, por ejemplo, acá tengo dos pulmones. Supónganse que el volumen de reposo de este paciente es este, pero por algún motivo tiene una parte, una superficie importante de su sistema colapsado. Vamos a tener menos moléculas de oxígeno de lo que deberíamos tener. Podríamos llegar a tener un problema de provisión de oxígeno. Sí. ¿Qué situación clínica reconocemos vos, Nan, en la práctica diaria que se puede asociar a eso? El momento en el que acostamos a un paciente y hacemos una inducción, si nosotros no tenemos presente que, muchas veces estamos atentos a la FiO2 que vamos a aplicarle al paciente en el momento de la inducción. Y estamos controlando todo el tiempo cuál es la saturación resultante de esa maniobra que estamos haciendo. Pero nos olvidamos a veces de otro factor que es muy importante, que lo tenemos al alcance de la mano, que es aplicar presión positiva en el sistema del paciente. Y lo podemos hacer aplicando una máscara de manera hermética, ventilando al paciente con el circular y limitando o ajustando una presión, un CPAP, con la APL. Y entonces, en ese momento no solamente que vamos a ayudarlo al paciente a que sea más fácil respirar, sino que vamos a estar evitando el colapso que se produce por el solo hecho de acostar a los pacientes, que con eso se asciende el diafragma, por el peso que las vísceras abdominales hacen sobre el diafragma, pero además cuando nosotros deprimimos la fuerza del músculo estriado, cuando el paciente empieza a sedarse y entra en sueño, o cuando le vamos a aplicar relajante muscular. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso y tomamos esa medida o esa precaución, que no solamente es elegir la FiO2 con la que yo quiero preoxigenar al paciente, sino elegir el nivel de presión con el que yo además quiero presurizar la vía aérea del paciente, vamos a evitarnos la posibilidad del colapso. Gracias, Nam. O sea que uno podría, en un paciente de los que ven ustedes, que sin patología pulmonar, uno pensaría, bueno, si este paciente antes de acostarlo en la cama saturaba 96, ¿por qué ahora satura 90? Bueno, porque probablemente perdió volumen, como dice Nancy, por la relajación, por la posición, por el volumen en el abdomen que tenga. Y la manera entonces de restituir esa caída de la oxigenación, preferentemente no debería ser con FiO, sino restituyendo la mecánica normal. Si el paciente tenía este volumen de reposo con esta determinada cantidad de moléculas de oxígeno, bueno, habría que tratar de restituir el volumen de fin de expiración que el paciente tenía antes. Claro, y como dato importante es esto que dijo Emi, es crucial. Digo, si era un paciente que estaba, antes de que yo le haga la anestesia, el paciente estaba saturando 100%, respirando aire ambiente, ¿por qué ahora bajó la saturación? Eso no nos debería pasar. Entonces, una de las cosas que podemos hacer después que hemos intubado al paciente y si hicimos todas estas maniobras que digo, aplicar la FiO2 que creamos oportuna, darle la presión que el paciente necesita en su sistema respiratorio,
podríamos intubar al paciente, conectarlo al respirador y bajar la FiO2, poner a FiO2 de 0,21, como si fuese el aire ambiente, y controlar unos minutos para ver si el paciente desatura, o si, mejor dicho, no que desature, que la saturación baje por debajo de 97. Si baja por debajo de 97, el paciente se colapsó, y nosotros deberíamos hacer una maniobra de reclutamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se acostumbra a presurizar el sistema siempre que hace la inducción? Bueno, lo que sucede es que cuando quiere ir a buscar esas curvas de ISO-Jun que hacemos con la saturación y con la FiO2 que estamos aplicando, lo que vemos es que bajamos la fracción inspirada de oxígeno y al paciente no le cae la saturación más allá del 97%. Y eso significa que tenemos un pulmón abierto, porque fuimos muy prudentes a la hora de hacer la inducción, que el pulmón no se colapsó y por lo tanto el paciente no necesita una maniobra de reclutamiento. El paciente, nosotros lo que hicimos fue evitar que el paciente se colapse. Por eso es tan importante que entendamos esto desde el minuto cero, desde el momento que apoyamos la máscara en la cara del paciente. Bien, Nan. Bueno, entonces nosotros deformamos nuestro sistema, volviendo a la línea que veníamos trayendo, desde su volumen de reposo, que en las personas normales es capacidad residual funcional, en este sistema es el colapso, ¿sí? Y cada vez que hacemos fuerza para ponerle volumen a esa presión que hacemos no se aplica directamente al parénquima pulmonar, tiene que atravesar una serie de tubos, una serie de circuitos. La vía aérea superior, ni más ni menos, vamos, o este tubo que es muy chiquito, no Perdón, se va a ver. antes de continuar, ¿hay una pregunta? A ver. Ah, qué bueno. Bien. Vamos todavía. Creo que soy yo. Hola Nancy, hola, ¿cómo están? Mi Le nombre es abre el Germán. micrófono ¿Me si escuchan? quiere que pregunte, sí. Sí, ahí creo que activé el micrófono. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ¿cómo estás, Nancy? Bien, bien. No, yo te quería preguntar, recién por lo que dijiste de hacer CPAP con la válvula APL. Yo tenía la válvula APL como un componente de una válvula de escape y no como una válvula de presurización del sistema, sobre todo cuando el paciente está en espontánea y va a hacer presión negativa para ventilar. ¿Se entiende lo que digo? Pero por ahí era un mal concepto mío, obvio. Mira, hay dos válvulas que tiene o sea, cuando estamos hablando de un circuito circular, tenemos que pensar en dos válvulas. Una válvula se llama Popov. Esa válvula nosotros no la vemos nunca. Nosotros no vamos a acceder a esa válvula. Eso es una válvula de protección para que no haya sobrepresión y para que escape por ahí, porque nosotros estamos integrando un flujo de gas fresco y además el paciente exhala, ¿no? O sea, inspira y toma de la mezcla de parte de lo que reinhala y parte de lo que viene como flujo de gas fresco. Pero ese sistema, esa válvula, que es una válvula de seguridad del sistema para evitar accidentes, nosotros no vamos a acceder a esa válvula. Lo que yo estoy hablando es la válvula APL, que significa que es una válvula de presión ajustable. Entonces yo marco ahí cuál es la presión que quiero que tenga el sistema. Cuando yo pongo 10, digo que en el sistema va a haber 10 centímetros de presión de agua, y si hay 11, va a fugar. ¿Por qué? Porque está puesto el límite en 10. Cuando yo le doy 5, 7, 8, 10, 15, 20, depende, hay pacientes que necesitan más CPAP, lo ajusto yo. Todo lo que exceda de presión del sistema va a fugar por esa válvula. Sí, ahí también tenés una cosa de aseguro, pero te hago la aclaración de la válvula Popov porque a veces muchos se confunden con eso. Eso está dentro, eso es otra historia. Pero la válvula, Claro. la APL justamente es una válvula limitante de presión que es ajustable. Es una limitación de Claro. presión ajustable. Y Yo lo que eso interpretaba, claro, yo lo que interpretaba es que por ahí le podías aumentar ahí un poco el trabajo respiratorio, pues yo lo que interpretaba es como que le estás sometiendo una presión a la expiración del paciente también. Pero bueno, no, no, evidentemente lo tenía mal. no. Lo que vos haces es con eso, obviamente, es como si vos le estuvieses dando PIP, digamos, tenés una presión hacia el final de la expiración. Y justamente lo que vos haces, eso es para que cuando esté expirando le cueste un poco con esa presión que vos estás dando, pero todos esos mecanismos ayudan a que vos no tengas colapso. Y en realidad lo que hacen es ayudar a que uno mantenga el diámetro de la vía aérea. Uno mantiene el diámetro de la vía aérea y esa presión se transmite a todo el árbol bronquial.
¿sí? O sea, eso es lo que uno tiene que tener en la cabeza, tratar de tener el mejor diámetro, no solamente en la vía aérea de conducción, sino también abajo, cuando empieza a ocurrir la difusión. O sea, pensá en una vía aérea alta que esté con buen diámetro y pensá también en un alvéolo que esté distendido. No sobre, distendido, normal, tampoco colapsado, en un volumen que sea el normal, el adecuado. Para todo eso te sirve la válvula APL y lo tenés que dar ahí. Y te digo la verdad, no es que le vas a aumentar el trabajo al paciente, al contrario, muchas veces con eso se lo facilitas. ¿Puedo? Otra, yo, Sí, Rosini. perdón. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un poco desprendida de la pregunta anterior. Entiendo que los pacientes no son una receta de cocina y no hay un número específico de presión o de centímetros de agua a los que uno tiene que setear la válvula APL, pero ¿cuál sería el rango o es lo que soporta el paciente justamente para evitar esto, para evitar la incomodidad y el aumento del trabajo respiratorio del paciente? Porque es bastante molesto, digamos, el exhalar contra una presión. Mira, ¿lo probaron alguna vez en Y ustedes mismos? por eso lo digo, lo sé, o sea, y sé que es como uno va tratando de ver, pero es como no sé si hay un rango, que me suena como raro porque es esto, evitar la receta de cocina, pero ¿es correcto ir seteándolo o hay alguna otra maniobra Es, que es puedas recomendar? Siempre es correcto que vos vayas titulando algo. Ahora, yo lo que te digo es que también pasa que con el tiempo uno ya conoce, vos ya conocés el tipo de paciente que tenés. Si vos tenés un paciente, no sé, que es extremadamente fit, digamos, ¿me entendés? Que no vas a tener, o sea, no hay nada que a vos te haga pensar que el paciente va a tener un trabajo respiratorio aumentado. Vos podés decirle al paciente en ese momento que lo que sí le va a molestar es que no le avises. Si vos al paciente le decís, mira, yo voy a apoyar la máscara, va a estar hermética, vas a sentir que hago un poquito de presión, pero aguantá, ¿sabés cómo es? Es como que si vos quisieras, vas a respirar más fácil y cuando quieras expirar vas a sentir como que hay algo que lo está frenando. No te asustes, eso es normal, eso te va a ayudar, a vos te va a ayudar. Hasta ahí, al paciente no le vas a explicar más. Lo que vos sí tenés que saber como anestesiólogo que estás manejando la ventilación del paciente, es que cuando vos haces eso, es contraintuitivo. Esto que a vos te parece que va a aumentar el trabajo, lo que me preguntaba antes Germán, es que en realidad cada vez que el paciente expira, como no se colapsa totalmente y queda algo de volumen, cuando tiene que volver a inspirar para completar su volumen, es menor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a tener en mente, que eso es lo que logramos de esta manera. Pero voy de nuevo con esta pregunta. Supongamos yo hago pacientes pediátricos. O sea, yo a los chicos les digo que les voy a aplicar la máscara en la cara y todo. ¿A quién? Al que me puede entender. Y al que no me puede entender, lo que yo hago es tomarlo de una manera que ya sé que lo voy a dominar al paciente para colocar la máscara y que la máscara esté siempre hermética. Y eso que le dura al paciente es un segundo, ¿me entendés? Son 2 o 3 respiraciones profundas y el paciente ya cede, ya por ahí se pone un poco más combativo, pero yo no pierdo el control de la cabeza y la presión se va a transmitir y yo voy a cumplir con mi objetivo en pos de defender al paciente, ¿no? Eso está claro. Bueno, ustedes pueden hacer lo mismo. O sea, lo que muchas veces creo que falta es que les anticipemos a los pacientes lo que los pacientes van a sentir, pero se puede hacer, porque a mí me pasa trabajar con pacientes de 18 años que no tienen diferencia con los pacientes que hacen ustedes. O sea, un paciente de 18 años es un adulto y entiende perfectamente. Y ahí aprovechás a hacer una medicación endovenosa que encima lo reciben mucho mejor. Ni te cuento si le haces una infusión de dexmedetomidina, el paciente está súper plácido y lo aguanta, no debería haber problema. Y esa situación entre 5 y 10 centímetros de presión lo maneja súper bien, no pasa nada. Gracias. Nada, tengo una pregunta. Eso que Gracias, ustedes hacen Nancy. con la válvula PL es como hacer CPAP. CPAP, eso es CPAP. De hecho, si vos lo medís, si yo pongo, o sea, hago la inducción del paciente acá, pongo hermeticidad, si yo establezco un flujo, pongo la ¿Lo podés válvula hacer? en 10, a ver, pero pasa que este está, Ese no va a tener fuga. no, pero está lo tengo que poner en modo espontáneo. Pará, lo puedo poner acá, pero le Porque va a venir bien para explicar algo. tengo que simular ¿Que está espontáneo? que esté espontáneo.
pero no va a ser así. Tendría que ser directo. No, lo hago conmigo, pará. Pero ¿Tenemos la yo para máscara? que se vea acá. ¿Y no podés hacerlo con el pulmón? No, porque le tenés que generar, ¿Esfuerzo? claro, Ah, bueno, yo le hago el esfuerzo. yo le hago el hacerle por el esfuerzo. Pero como que sea espontáneo, a ver. No, si no una máscara conmigo y es más fácil. esfuerzo. Quiero que se vea acá cómo eso hace ganar volumen. Ah, vos querés mostrar que hace ganar volumen. ¿Para qué le terminás poniendo Ah, ese flujo? bueno, para. A ver si- Pasámoslo acá. Pasémoslo a manual. A ver si lo pueden ver ahí. Ahí este no tengo. Ese conector. No, ese. Y ahora este. No, pero para. Ese Porque sí. está. No, no va. ¿Cómo? No, Ah, porque mirá, traje este de es equivocado. así. Claro. A ver si lo tomo acá. Sí, ya está. ¿Entró? Ya está. Pero pará, porque me va a dar un trabajo bárbaro, porque el tubo, claro, eso es lo que uno no se da cuenta, la cantidad de trabajo que te genera el tubo. Mirá cómo se metió este ahora. Bueno, a ver. Esto. No sé si lo pueden ver ahí. Sí. Si yo lo pongo, Ahí se ve. ahí estoy dando el flujo. Y vos vas a programar el flujo mirando. Mirá. Presión en la vía aérea. Bien. ¿Se puede ver ahí? Sí. Mira, acá, marcame ahí. Ahí tenés el flujo liberado y la presión. Tu intención es tratar de que esta presión sea supraatmosférica, esta, ¿no? Bien, y si quisiera yo que sea más alta, que esté en 5, por ejemplo, o 10, le pongo más, le libero más. No sea miedosa, vamos a liberarle más, de verdad. ¿Y dónde lo puedo monitorizar a eso? Bien. Ahora sí. Y acá tenés, bueno, esto es presión pico. Bueno, ahí tenía 15 de pip, no sé si vieron. Empecé 4 y vas teniendo. Pero se puede hacer perfectamente, digamos. El tema es que vos le hayas avisado al paciente. Y eso hace que la ventilación sea cada vez más fácil. Claro. Acordate que tenés un paciente que está dormido, algo sedado, y ahí va a perder fuerza de músculo estriado y por lo tanto su BT va a tender a disminuir. Cuando vos haces esto, lo que haces es que el paciente pierda menos BT y que el trabajo respiratorio sea menor. Pero es algo que se puede soportar bien. Y ustedes deberían ver, como se ve ahí, en la curva de presión van a ver una curva que es apenas, es una ondulación, una leve ondulación. Y lo que deberían hacer es controlar eso y controlar, bueno, acá tenemos, no sé si está funcionando la celda. Ah, no, la tengo desconectada. Ah, no, a ver, ¿tiene? No, Capno. no tiene. Pero eso sería importante también saber que tienen que ver la presión de la vía aérea y fundamentalmente la capnografía. Yo en general arranco con los pacientes haciendo 1 o 2 ventilaciones sin hacer este soporte, sí con la máscara hermética, no más de 5 de presión en la PL, y veo no solamente la presión, sino la morfología de la curva de Capno. ¿Por qué hago eso? Porque cuando yo veo las 3 fases de la capnografía y veo fase 3 y veo meseta, sé que ese paciente se puede ventilar bien, es fácilmente ventilable, es una curva capnográfica normal, y eso me da tranquilidad, es decir, bueno, es un paciente que se ventila bien. Ya, eso es un gran dato que lo estamos viendo con el Capno, y a veces no lo teníamos tan internalizado. Ahora, ¿qué puede pasar si yo me paso de flujo de gas fresco o me paso de presión? Acá no lo puedo ver porque no tengo el monitor de CO2, pero a veces nosotros falseamos ese monitoreo del perfil capnográfico y del valor de capnografía porque tenemos mucha presión aplicada al sistema y mucho flujo de gas fresco. Bajamos la presión, o sea, bajamos el valor de la PL, bajamos el flujo de gas fresco y reaparece normalmente la curva de Capno. Entonces eso es un artefacto que estamos generando a veces nosotros mismos, pero es muy importante hacer ese chequeo, después quedarnos con la presión que nosotros necesitamos, pero entender que estamos a veces modificando el perfil de la curva capnográfica porque es un artefacto que hacemos nosotros con la presión y con el flujo de gas fresco que estará pautado en 2 o 3 litros al momento de la inducción.
Particularmente uso FiO2 de 0,5 en la inducción, y enseguida después de eso lo bajo a 0,21 para hacer el test del aire, que es lo que les expliqué antes, ver si la saturación baja o no después de haber intubado al paciente cuando estoy aplicando una FiO2 de 0,21. Nan, para tratar de acoplar lo que dijiste con la mecánica y la fisiología de la mecánica, ¿no? Ustedes eso que acaba de hacer Nancy con la válvula y demás, lo conocen muy bien como lo que hace la PIP en cualquier paciente o en cualquier modo ventilatorio. La PIP lo que va a tratar de hacer es restituir el volumen que por algún motivo se ha perdido. En el paciente que ventila en modos espontáneos tiene alguna otra función, pero saliendo de ese lugar, la PIP sirve para restituir el volumen pulmonar, ¿sí? Y que eso tiene consecuencias en el intercambio gaseoso, por supuesto, porque le ponemos más moléculas de oxígeno al sistema, y en la mecánica también, como vamos a ver ahora un ratito más adelante. Fíjense, este pulmón que tengo acá, este es el volumen de reposo y está colapsado. Uno diría, este pulmón, si el volumen de reposo fuera la apertura, acá estamos complicados porque no tendría ninguna molécula de oxígeno adentro. Y fíjate ahora, Marce, como este que tenemos acá, que es este pulmón que tengo acá, que es exactamente igual a este que tengo en la mano, tiene un volumen de reposo distinto del cero, ¿sí? Se ve claramente que este pulmón está predistendido, ¿sí? Ahí, bueno, ahí se está insuflando, pero cuando vuelve al final de la expiración, tiene un montón de volumen adentro. ¿Por qué tiene ese volumen adentro? Porque le puse 10 de PIP, básicamente. Eso es lo que trata de explicarles Nancy, que van a hacer en no invasiva con la válvula APL, o si quisieran también con una CPAP o presión de soporte, si quisieran, ¿sí? Y vamos a poner otro ejemplo. Fíjense, este sistema está vacío, ¿sí? Si yo quisiera hacerle ganar volumen, ¿cómo hago? Bueno, puedo soplar ahí adentro y ahora tengo volumen en el interior, ¿sí? Obviamente mi dedo está soportando una cantidad de presión X, que por ejemplo, si este volumen fuese el mismo que tiene aquel pulmón, mi dedo estaría haciendo 10 centímetros de agua, porque los dos pulmones son iguales, ¿sí? Ahora vamos a ir más adelante para que se comprenda un poco mejor eso. Pero esto es lo que hace la PIP, aumentar el volumen de fin de expiración. Y te preguntaban cuánto. Bueno, ahí hay que ponerse objetivos también. ¿Por qué le quiero aumentar el volumen de fin de expiración al paciente? Bueno, porque veo que cayó la oxigenación. Bueno, una buena manera de guiar la terapia sería ponerme como meta objetivo un determinado punto de ganancia de saturación, ¿sí? Si estuviésemos pensando en trabajo respiratorio, diríamos, bueno, este paciente tiene trabajo respiratorio aumentado porque tiene colapso pulmonar, ¿cuánta PIP sería o cuánta ganancia de volumen me ayudaría en ese caso? Bueno, aquella que vaya de la mano de bajar el trabajo respiratorio del paciente, que uno lo podría controlar clínicamente. Lo que vamos a tratar de ver ahora es por qué el paciente que tiene colapso pulmonar o pérdida de volumen pulmonar tendría impactado también su mecánica respiratoria dinámica, o sea, despierto y también dormido, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta o algo? Si alguien quiere hacer algún comentario. No. está bueno porque vamos yendo y viniendo y eso siempre sirve un montón. Y vamos mechando conceptos. Bueno, como decíamos, hacemos fuerza para respirar. ¿Para qué? Para llevar el volumen corriente al sistema respiratorio. El volumen corriente tiene la principal función de eliminar dióxido de carbono. Y la oxigenación está principalmente de la mano de la capacidad residual funcional, ¿sí? Para eso sirve la capacidad residual funcional, para asegurarnos 2.000 a 3.000 mililitros con un 16-17% de moléculas de oxígeno para que la sangre siempre que pase por el pulmón encuentre oxígeno. Y nosotros eliminamos el dióxido de carbono cada vez que ventilamos y por supuesto renovamos la concentración de oxígeno de la capacidad residual funcional. Ahora, cuando hacemos fuerza, tenemos que llevar el aire hacia los pulmones desde la atmósfera, atravesando diferentes conductos, como lo es toda la vía aérea superior, ¿no? Que en el paciente en ventilación mecánica uno podría reducirlo, porque es más fácil desde el punto de vista visual, a un tubo orotraqueal. Entonces, hago una pregunta ahora. Nancy, ¿está circulando flujo por este tubo? Ahora no, ¿Por qué no está circulando flujo por el tubo? porque no estoy aplicando ninguna presión. Bien, decirlo Y más además, fuerte. porque no estoy aplicando ninguna presión. Muy bien, Y porque además tenemos abierto, o sea, la presión a ambos lados es la misma. es la misma, no hay flujo, no se mueve. Muy bien. ¿Cómo hago ¿por qué hay viento, Nancy, en el mundo? Y Porque hay diferencia de claro, presión hay entre dos centros que son puntos. ciclones y anticiclones, entonces por esa diferencia de presión se mueve el aire. Se mueve el aire, ¿está? Bueno, acá es lo mismo. ¿Cómo hago yo para llevar el aire desde acá
hacia el otro lado y tengo que aumentarle la presión a alguno de los extremos. Y el flujo resultante va a depender de cuánta presión le pongo yo al extremo del tubo y del calibre que tenga el tubo, ¿sí? Si yo quiero soplar, quiero poner 10 centímetros, Claro. quiero hacer circular flujo, por ejemplo, 10 centímetros de agua, 10 litros minuto por acá, voy a tener que hacer más fuerza que si quiero hacer circular 10 litros minuto por este. No sé si se logra ver. A ver, acercate un poquito más. ¿Se logra ver? Hay una diferencia de diámetro. Este es un tubo 4 y este es un tubo 7,5. Si quiero hacer pasar la misma cantidad de flujo, bueno, por este voy a tener que hacer muchísimo más fuerza, ¿sí? Que por este. ¿Por qué? Porque el calibre es mucho más chiquitito. Es más resistivo, por supuesto. Entonces, como para ir cerrando conceptos, para cambiarle el volumen a este pulmón tengo que hacer fuerza. Esa fuerza va a estar principalmente determinada por la distensibilidad. Pero a esa fuerza que hago para meterle volumen a este, hay que sumarle la otra parte, que es la fuerza que tengo que hacer para vencer la resistencia de la vía aérea de conducción. O sea que son dos gradientes que se suman, ¿sí? Y lo tenemos ahí dibujadito en acá. Acá, Marcel. Ahí va. No se ve nada. ¿Sí se ve? Ah, perdón. Bueno, acá tenemos que la presión que hacen los músculos respiratorios, en el caso del paciente que está ventilando espontáneamente, tiene dos componentes. Uno, el que se necesita para hacer pasar el gas a través del tubo, gradiente resistivo. Y el otro, que es el que se necesita para distender las paredes o el parénquima pulmonar y acá lo tengo, perdón, y la pared torácica. Son dos gradientes que se suman, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque lo que ustedes van a monitorizar en el ventilador cuando ventilan en volumen control es la presión total del sistema. No saben cuánto viene de acá y cuánto viene de acá. O en realidad pueden saberlo. Hoy vamos a tratar de repasar cómo se hace. Pero es importante reconocer, por ejemplo, cuando uno tiene una presión pico elevada, esa presión pico está explicada porque aumentó el gradiente resistivo o porque aumentó el gradiente elástico. ¿Quién me explica ese aumento de la presión pico? Y dentro supónganse que es el gradiente resistivo el que explica la presión pico. Ok, tengo dos variables dentro del gradiente resistivo. Una que es la resistencia propiamente dicha, o sea, el calibre del tubo, y otra que es el flujo. ¿Cuál de las dos explica este cambio en la presión pico? Lo mismo para el componente elástico, ¿sí? Pero para que esto quede más claro, vamos a hacer un ejercicio, Nancy, si estás de acuerdo. Sí, quería hacer antes, porque me estoy apretando el dedo así para no olvidar lo que quería decir con respecto a esto que decía recién Emiliano, de la diferencia de un tubo 7 o la diferencia de un tubo 4, que cuando nosotros estamos trabajando con los pacientes que llevan este tubo, generalmente estamos trabajando con pacientes que tienen un tórax a predominio cartilaginoso, o sea, más blando, que es un tórax que piensen que el pulmón no sé, un recién nacido, el pulmón del recién nacido tiene tendencia al colapso. Y está rodeado por un tórax que en lugar de tener una consistencia ósea, porque tiene costillas desarrolladas como podemos tener nosotros que somos adultos, tiene costillas cartilaginosas. ¿Qué va a pasar? Cuando el paciente inspira, tiene que hacer mucho trabajo respiratorio, sobre todo si está intubado, pasar por acá, si está en un modo espontáneo, es mucho trabajo. Y si cuando expira yo no le pongo un valor de PIP, el paciente se colapsa y para volver a la próxima respiración tiene que hacer muchísimo más trabajo. Entonces el paciente entra en lo que se llama un ciclo de reclutamiento tidal, que es que se abre un poquito algunos alvéolos con constante de tiempo más corta de manera fácil, pero cuando el paciente expira, ¡pum!, se vuelven a colapsar. O sea, se abre y se colapsa, se abre y se colapsa. Eso daña mucho al pulmón. ¿Cuál es la estrategia que nosotros podemos disponer, o de qué estrategia podemos disponer para que eso no pase? Aplicarle PIP al sistema, para que el paciente inspira, ganó volumen, expira, pero se queda con algo de volumen, entonces en la próxima expiración realiza menos trabajo respiratorio, vuelve a expirar y vuelve a inspirar, cada vez trabajando, bueno, con menos esfuerzo. Eso es lo que uno tiene que pensar. Por eso lo hacemos así. Bien, Nan, vamos a hacer un ejercicio Dale. entre los dos. Dale. Ahí, nos ponemos acá adelante. Vamos a tratar de poner las variables de esa ecuación, que es la ecuación del movimiento, en un ejercicio bien práctico, que háganlo Acá. en su casa. ¿Se ve? En este momento. Que nos conteste alguien si ve bien, si pueden leer la pantalla, porque... ¡Ah! No, yo pensé que ustedes estaban diciendo...
Ok, pero yo acá. Pero de acá no se acá ve, ahí sí, se ve ahora mejor. sí, ahora sí. Claro. Bueno, está bien. Bueno, vamos. Vamos a tratar de poner esas variables que son las que ustedes van a evaluar en el ventilador. Obviamente, ahí está el flujo, está el volumen, está la resistencia, está la complacencia y está la presión. Vamos a tratar de ver cómo, con un ejercicio sencillo, para incorporarla a la ecuación. Nancy, vamos, concentración. ¿Y ese elástico? Ajá, Un globo. ajá. Concentración. Dale. Relajada, tomamos 1000 mililitros lento y largo. Y ahora tomamos 3000 mililitros lento. ¿Con cuál hiciste más fuerza? Con los primeros. Mirá que lo practicamos. Vamos de nuevo. No, hice más fuerza Háganlo. con esto porque sentía que ya había un momento que yo no podía meter más Bueno, aire. ¿cuál fue la diferencia? Que metiste mucho más volumen. Sí, Yo te pedí que lo hagas lento las 2 veces. sí. Bien, perfecto. O sea que en el segundo, con 3000 mililitros, hiciste más fuerza que con 1000 mililitros. ¿Qué variable? Más fuerza hacia el final. ¿Hacia el final? Sí, Claro, claro. al principio es lo Bien. mismo. Cuando ya ganas volumen adentro del pulmón, te cuesta meter Bien. más para sobredistenderlo ahí. Apretate la panza ahora. Con No tengo fuerza, el abdomen. Inspira 1000 lento, pero fuerza para adentro. Sí. Despacito, despacito. Y ahora larga la panza, larga, y hace 1000 lento de nuevo. ¿Con cuál hiciste más fuerza? Con la primera. Bien. Pusiste el mismo volumen. Sí. ¿Y 2 por qué veces. hiciste más fuerza? Si el volumen es el mismo. Porque Desde otro, no sé, puede ser. más Que fuerte. empezaba desde otro punto, nos ayudan acá. ¿Qué puede haber cambiado? Aparte de eso que empieza desde otro punto. El volumen inicial puede ser, pero la presión inicial, solo la inicial cambió. Vos estás apretándote la panza durante toda la inspiración. Es como si estuvieses respirando con una persona sentada en el pecho. Entonces, lo que cambió es la condición elástica del sistema, ¿no? Es como si yo a este pulmón que tengo acá, que tiene resortes, le ponga un resorte. Si le pongo un resorte, deformarlo, me va a costar mucho más que si le saco el resorte. ¿Ah? O sea que la distensibilidad del sistema, ajustado. este es el resorte. Este es el resorte ajustado. Sí. La distensibilidad del sistema impacta en la fuerza que vos haces para respirar. ¿Sí? Bien, a ver, alguien que me nombre un ejemplo clínico que impacte en la distensibilidad del sistema. Puede ser por el chat. Hay uno clásico, que ustedes ventilan bastante, me imagino. Pato. Pato abrió el micrófono, ¿o no? Sí. Sí. Pato abrió y cerró. No, está ahí, firme. Hasta ahí. Pato. Se enmudeció. Bueno, a ver ustedes, nuestras alumnas presenciales. Cagaron. Obesidad, claro, era ese. Muy bien. Muy La bien. obesidad impacta en el trabajo elástico. ¿Por qué? Porque es como ventilar apretándote la panza o con un tipo parado arriba del tórax. ¿Sí? Nosotros en la terapia, ¿qué ventilamos con bastante frecuencia? Que impacta también en la distensibilidad. Una patología de la que se escribe muchísimo. El distrés respiratorio. El distrés respiratorio impacta no en la pared torácica, pero sí en la panza, en los pulmones, ¿sí? Porque le disminuye la superficie pulmonar al paciente. Es como ventilar, bueno, con el término baby lung, ¿no? En vez de tener estos 2 pulmones, tengo la mitad de uno. Obviamente la distensibilidad va a estar comprometida y si quiero ponerle el mismo volumen a medio pulmoncito me va a costar mucho más. Y en el primero de los ejercicios, Nan, vos metiste 3000 mililitros y después y antes había metido 1000. Hiciste más fuerza con 3000. Bueno, Sí. obviamente. ¿Por qué? Porque una vez a distensibilidad fija, supónganse que esta es, no sé, 100 mililitros, centímetro de agua, es una distensibilidad. Si le quiero poner este volumen, mi mano tiene que hacer mucho menos fuerza que si le quiero poner este volumen. Atrás, Aldi, atrás. Obviamente le estoy poniendo 3 veces más volumen. Bien, ahora vamos a hacer otra parte del ejercicio. Yo te quería hacer un ejemplo ¿Con el globo? No,
claro, para ver el efecto de cuando nosotros decimos por qué le queremos dejar PIB a un sistema. Si nosotros tenemos algo que está completamente colapsado, y cada vez que inflamos un globo nos habrá pasado, ni les digo con una bombucha, pero con esto ¿Qué me suena? Ah, correte para atrás. Para atrás, para atrás. hago más fuerza acá que acá. Porque ya está distendido. Entonces me cuesta menos esfuerzo. Y acá voy a seguir Cierra ahí. hasta en un momento que esté completamente distendido y voy a volver a tener esfuerzo porque ya está en una zona de sobredistensión. Eso le pasa igual a los pulmones. Y la otra cosa, esto que vimos es, o sea, es un cuerpo que es elástico. ¿Por qué? Porque le aplicamos una presión que deformó el cuerpo, pero volvió a su estado habitual cuando yo quité la presión. Sin embargo, y que por condiciones de, obviamente, higiene, es mío, solo mío, esto, que es un chicle, esto es el ejemplo de la Dale, ¿por qué complacencia no escucho acá? y la distensibilidad. Quito la fuerza, pero ya no vuelve al tamaño original. Ahora lo voy a tirar porque una chanchada volver a comerlo. Pero esa es la diferencia entre lo que es elasticidad y distensibilidad. Esto es complaciente, esto es elástico. Nada. Marce, no, ya que te metiste con la linealidad del comportamiento presión-volumen. Ahí lo que nos decía Nancy, lo que nos mostraba era el globo, ella evidentemente en la medida que el globo se va inflando, la fuerza que tiene que hacer para inflarlo va cambiando, ¿sí? Si un elemento tuviera una distensibilidad lineal, cada vez que uno le pone, vamos a poner de ejemplo, 5 centímetros de agua, el elemento gana 10 mililitros. Si le pongo 5 más, gana 10 mililitros más. Eso quiere decir que es lineal el comportamiento. En el caso del globo, no. Yo no sé cómo es, si es más al principio o al final, pero en el sistema respiratorio sí lo sabemos y lo vamos a ver ahora acá. Sí. Fíjense. Te invito a que lo soples. No lo sé en serio, pero se puede medir y eso es un buen ejercicio. Bueno, está bien. La complacencia de un elemento, o la distensibilidad de un elemento tridimensional, lo podemos medir como la relación entre el volumen y la presión. Uno le pone una determinada cantidad de volumen al sistema y se fija qué presión diferencial se genera en el sistema. Nuestro sistema respiratorio es sano y ahora que estamos acá parados, para nuestro sistema esa relación es lineal, es una línea recta, hasta que se llega a la capacidad pulmonar total, ¿sí? Eso quiere decir que si yo a mi sistema le genero 5 centímetros de agua de presión, entran, vamos a suponer, no sé, 100 mililitros. Y si le pongo, bueno, está bastante mal mi sistema, pero si le pongo 5 más, van a entrar 100 mililitros más, ¿sí? Porque la relación, no me está saliendo muy bien, es lineal, ¿sí? En los pacientes, eso no es así, por supuesto. Los pacientes tienen la curva azul. Los pacientes tienen caída la distensibilidad al inicio de la inspiración hasta que se supera un determinado punto, que en este caso es aproximadamente por acá, y después de ese punto la distensibilidad mejora mucho. Eso quiere decir que este paciente tiene colapso en esta parte, hay unidades que se van abriendo continuamente porque se cerraron durante la expiración, hasta que se llega a un punto en el cual el pulmón está casi abierto completamente y a partir de acá sí se convierte en un elemento lineal. ¿Está? Lo que decía Nancy hoy que le pasa a estos pacientes que respiran y se colapsan al final de la ESPI, que después les cuesta más trabajo respirar y tienen trastorno de la oxigenación, es exactamente esto. Como pierden volumen por debajo del volumen de cierre de un montón de pequeñas vías aéreas, la distensibilidad cambia, ¿sí? Y lo que va a tratar de hacer la PIP es tratar de restituir el volumen pulmonar. O sea, si esto es presión, lo que va a tratar de hacer la PIP es que la inspiración arranque desde este punto, ¿sí? Gana una determinada cantidad de volumen a expensas de presión para que el paciente empiece a inspirar su ciclo tidal desde acá, ¿sí? De esta manera aumentamos el volumen de fin de expiración y el paciente va a tener mejor oxigenación y el trabajo respiratorio ya no va a tener esta pendiente. Va a tener esta pendiente, en la cual con poquita cantidad de presión gana un montón de volumen corriente. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me expliqué bien? Bueno, bien. Eso es en el globo lo que pasa es eso, ¿sí? Exactamente. Y bueno, y lo que tenemos que tratar de no superar nunca es este punto, ¿no? Que es el punto en el cual el sistema vuelve a cambiar su complacencia, que es lo que llamamos punto de inflexión superior, que se da más o menos a los 28-30 centímetros de agua de presión en la vía aérea.
que como sabemos es el punto que no tenemos que superar para no lesionar al pulmón. ¿Sí? Pero además eso significa que está pletórico el sistema y que entonces para poder meter volumen, estoy haciendo mucha fuerza para meter volumen, porque ya está distendido, ya está lleno, digamos. Eso es, hay que pensarlo en esos términos. Entonces fíjense, ahí en la curva presión-volumen ya lo dijimos casi todo. La presión elástica está ordenada por la magnitud del volumen. Obviamente, si le quiero poner este volumen al sistema, voy a tener que hacer mucho más presión que si le quiero poner este volumen. Fue el primer ejercicio. Ventilar con 5 mililitros kilo, el ventilador lo logra hacer con mucho menos presión que ventilar con 10 mililitros kilo. Y la otra variable que ordena por dónde va a ir la pendiente de la curva, si va a venir por acá o por acá, es cuánta presión se genera por ese cambio de volumen. Que en este caso va a estar dado por si le pongo un resorte, le pongo 2 resortes o no le pongo ningún resorte. Y en el paciente serían los ejemplos clínicos que ustedes pusieron recién. ¿De qué manera uno podría mejorar la relación presión-volumen? Y bueno, ustedes la tienen fácil porque tienen pulmones súper reclutables, ¿sí? Entonces le hacen ganar volumen con una maniobra de reclutamiento, ese volumen, si colocan PIP, no se pierde y el sistema se restituye su volumen pulmonar y la distensibilidad se acomoda. Nosotros la tenemos más complicada porque hay colapso, ocupación, etcétera, etcétera. Y es mucho más discutido el efecto de todo esto. Y, por último, la otra parte del ejercicio. Nancy, mirá la cámara. Vamos a hacer así. Vamos a respirar 1000 mililitros lento. Y ahora 1000 mililitros a fondo. ¿Con cuál hiciste más fuerza? Con este. Con ese. Ok. Bien. Estudiaste. Muy bien. Bueno, me tapo ahora el agujero y respiro 1000 mililitros a fondo. ¿Con cuál hiciste más fuerza? ¿Con ese o sin el dedo? No, sin el dedo. Sin el dedo. Bien. Entonces, ¿por qué hiciste más fuerza cuando respiraste 1000 mililitros rápido que 1000 mililitros lento? ¿Qué variable cambió entre rápido y lento? El volumen fue el mismo, o sea que el tiempo, claro, tuve que meter el mismo volumen en menos tiempo. ¿Eso qué es? Flujo. O sea, tuve que aumentar un montón el flujo para poder acomodar el volumen en un tiempo más chiquito. Y eso únicamente lo puedo lograr a expensas de aumentar el esfuerzo, ¿sí? No hay otra manera. Por eso el flujo impacta mucho en el trabajo resistivo. Claro. Cuando salimos a correr, por ejemplo, que quintuplicamos los que somos muy entrenados el volumen minuto, una gran parte del trabajo es resistiva, no porque tengo resistencia aumentada porque me estoy broncoobstruyendo, sino porque estoy metiendo en lugar de 30 litros minuto de flujo, que es lo habitual, 60, 70, 80 litros minuto. O subiendo la escalera, en vez de tener 30, 35, subí la escalera corriendo y te vas a dar cuenta que el trabajo... Cada vez que aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el flujo y eso incrementa el trabajo. Y eso es algo que nosotros muchas veces nos lo comemos en la ventilación mecánica. Si ustedes ventilan en volumen control y ponen un tiempo inspiratorio muy cortito, van a ver una presión pico muy alta. Y eso no necesariamente implica que el paciente está mal y hay que sacarlo de ahí, ¿sí? Es lo que vamos a tratar de ver en un ratito. Lo que pasó es que el flujo es mucho más alto. Y a misma resistencia, flujo mayor, mayor trabajo resistivo. Impacto negativo de eso, 0, porque esa presión es presión que se disipa en las paredes del tubo y no se aplica a los pulmones del paciente, ¿sí? Así que, nada, otro concepto. Y la otra que hicimos fue taparnos el agujero y ahí tuviste que hacer más fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque convertiste a este tubo en este. O sea que las variables que ordenan el gradiente resistivo de presión son... Para que creo que lo dijimos calibre, mal. Cuando estuve tapado hice más fuerza, lo hicimos mal. Al tener obstruido haces más fuerza. Porque es achicar el diámetro, digamos, el diámetro del tubo. Sí. Entonces, las dos variables que impactan en el trabajo resistivo son el flujo y cómo tenemos la resistencia a la vía aérea. ¿Está? Bien. Entonces, volviendo a esto. Bueno, y esta curva no es otra cosa que eso. Es la relación flujo-presión es la resistencia. La relación volumen-presión es la complacencia. Esta es la resistencia. La resistencia nuestra, la resistencia en general, es lineal a flujos bajos, ¿sí? Por eso, cuando el flujo es laminar, la resistencia es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo esta diferencia de presión y logro este flujo, cuando ponga el doble de resistencia voy a lograr el doble de flujo. La relación es una línea recta. Esa relación lineal se pierde cuando los flujos son turbulentos. Nosotros ventilamos con flujo turbulento, siempre. Entonces el trabajo resistivo siempre es más, ¿sí? Es como, está exagerado, ¿tá? Fíjense que la curva deja de ser lineal y cae. O sea, ¿qué quiere decir? Que para obtener un mismo cambio en el flujo necesito aplicar más presión al sistema. Bien. Sí. No, podemos mostrar eso en el ventilador. Nosotros cambiamos el tiempo inspiratorio. Sí.
podemos lograr el mismo volumen con presiones más Mucho bajas en más. el circuito, porque hace que el flujo vaya entregándose de manera más lenta, tiene Bien. más tiempo para, están ahí, qué bueno. para entregarse. Y necesito el coso este. Bueno, muy bien. ¿Nadie? ¿Estamos bien ahí? ¿No hay ninguna...? No sé si pregunta o algo. Bueno, fíjense, modo, volumen control. 500 es una programación X, 500 mililitros, 6 vamos a poner un poco más de frecuencia. Che, pero vos acá no tengo tecla de tiempo inspiratorio. ¿Qué me está diciendo este chico? No hay tecla de tiempo inspiratorio, tampoco de flujo. Bueno, Si te paras ahí, tenés. en algunas mesas, Si te paras acá, abajo te va marcando, ¿ves? El tiempo inspiratorio. esto es como medio antiintuitivo, es una lástima, pero viene de la ventilación mecánica antigua. En algunas mesas ustedes, por ejemplo, en este modo, programan volumen, frecuencia, y no programan tiempo ni flujo, programan relación IE. Bueno, la buena noticia es que ahora el tiempo resultante, porque para nosotros es mucho más fácil pensar en tiempo, el tiempo resultante lo muestran ahí abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí tenemos, Nancy, 1,67 de tiempo inspiratorio. 500 mililitros se van a poner en 1,67. Y eso me determina una magnitud de flujo X, que en este caso es esta. La mitad entre 45 y 25 y 0 parece que son como 20 más o menos litros minutos. Supónganse que esos son 20 litros minutos. Vamos a meterle un tiempo más cortito ahora, en la Dale. mitad. 1,67. 0,8 metele. Fíjense que ni vemos la relación IE, vamos directamente ahí. Ahí está. ¿Qué va a pasar con el flujo? Si quiero que el mismo volumen se meta a la mitad del tiempo, obviamente el flujo va a aumentar. ¿A cuánto? Y al doble, porque le puse la mitad del tiempo. ¿Sí? Fíjense, estábamos en 20 y piquito, estamos en 45 litros minutos. ¿Qué pasó con la presión? Miren la presión pico acá, es la nueva, y miren lo que era la presión pico de los ciclos anteriores. Muchísimo más bajita. ¿El paciente está empeorando acá? Bueno, en realidad, hasta que... Ahora porque sabemos que hicimos esto, pero si uno ve este cambio, bueno, tengo que ir a tratar de sacar más información. Ya aumentó la presión pico. ¿Por qué puede haber aumentado la presión pico? Por todo esto que vimos en el pizarrón. Por un cambio en la resistencia, por un cambio en el flujo, por un cambio en el volumen o por un cambio en la distensibilidad. Siempre son las 4 variables de ecuación del movimiento. ¿Sí? Bien, vamos a... Sí. No, ahora tendríamos que saber, no sé si a alguien se le ocurre, qué podemos agregar a ese seteo del ventilador para que sepamos en qué situación no nos encontramos nosotros, en qué situación se encuentra el paciente o el sistema respiratorio del paciente. Claro, ¿de dónde viene ese cambio? ¿De dónde viene ese cambio y a dónde llega ese cambio? Digamos, de todo lo que vemos ahí en la pantalla, ¿qué podríamos agregar para... ¿TP? ¿TP? Sí, Tiempo de plató, tiempo de pausa. Muy bien. Bien. ¿Quién es? Así le abrimos. Pato. Pato, que no quisiste hablar hace un Pato, ratito. que no sé si es Patricia o Patricio. Porque no sé quién es. Bueno, muy bien, Pato. Bueno, bien. Vamos a meterle un tiempo de pausa. Patricia. Bueno, y que ahí está lo importante de poner siempre pausa, si nosotros estamos, bueno, nosotros no podemos poner pausa si estamos en presión, pero sí si estamos en volumen. Y lo ideal sería que nosotros ventilemos a los pacientes en un modo de volumen y que agreguemos una pausa, porque vamos a ir ahí, si Pato decía ponerle pausa, ahora te hago una pregunta, Patricia, ¿para qué le pones pausa? ¿Qué querés ver? ¿Qué vas a diferenciar de ahí? O alguien. ¿Patricia o alguien? Quien quiera. Ahí Rolando levantó la mano. Sí. Lo que quiero evaluar es la presión pico, ver si es por algún problema resistivo o es por un problema ¿dónde está el problema del paciente? Para eso le pongo un tiempo pausa. Está bien. ¿Y qué otra? A ver, ahí levantó la mano Rolando también. ¿Y qué otra cosa vamos a ver? Vemos presión pico, ¿y qué otra cosa vemos? La presión plató se ve. Sí. ¿Y la presión plató refleja lo que pasa en qué lugar? Representa el driving, es como el momento en el que se homogeniza la heterogeneidad que ya se produjo. Entonces es lo que se ve
como la resultante, la presión resultante de los alvéolos. A ver, entonces, más fácil, ¿qué? Es la presión del alvéolo, claro. El alvéolo. Claro, lo otro que decía, y lo mostró recién Emiliano, es digamos, es todo el trabajo que hacemos para vencer la resistencia que nos opone el tubo o las propias vías aéreas. Pero cuando estamos viendo la meseta, estamos viendo la presión que le llega al alvéolo. Entonces, por eso lo hacemos de esa manera. ¿Puedo hacer una pregunta, Nam? Todos vieron lo que hicimos, ¿sí? Y eso que hicimos que genera un cambio en la presión pico. ¿Habrá cambiado la presión plató? Sí. Ok. ¿Cuáles son las variables que impactan en la presión plató? No me acuerdo tanto. A ver, ¿alguien que lo ayude? Fácil, es empezar a pensarlo, porque no estamos acostumbrados a pensarlo así, pero la respuesta siempre está en la fisiología. Exacto. En la presión pico Cuando hay, impacta... Ay, sí, Sí, perdón. a ver. no, perdón, cuando son problemas pulmonares, específicamente pulmonares, no Un poco más por líquido. aumento de la resistencia. Ah, bien, ahí Por va. ejemplo, no sé, un edema agudo de pulmón, por Bien. ejemplo, no sé, cosas por el estilo. Cuando cambia la distensibilidad, querés decir vos, Pato. Exactamente, sí, sí, sí. Pero De ojo, distensibilidad pulmonar. puede ser pulmonar o hoy a Nancy le cambió la plató apretándose la pausa, la panza, ¿se acuerdan? O sea que puede ser Puede pulmonar. ser en pacientes obesos también, o de aumento de la presión intraabdominal. Por Exactamente. ejemplo, en una POLELAP. Exactamente, ahí va. Entonces, no es solo el pulmón, es el pulmón, la caja torácica, el abdomen, todo El eso. sistema respiratorio. El sistema respiratorio, menos la vía aérea. ¿Está? Ujú. Bueno, bien. ¿Y cuáles son las variables que impactan en el gradiente resistivo, Pato, ya que vos lo nombraste? Que, por ejemplo, el broncoespasmo, por ejemplo, el que sacó del tubo. Ok, ¿qué es lo que está cambiando ahí? El sistema de conducción al pulmón, hacia el pulmón, desde el paciente hasta el pulmón. Perfecto. Pero desde un punto de vista mecánico, lo que cambia es el calibre de ese tubo, ¿no? También puede ser por cambio de calibre de tubo. Si le pongo un tubo muy chiquito, por ejemplo, al paciente, si se me acoda, si se me llena de Perfecto. secreciones, qué sé yo. Perfecto. Y lo que hace el broncoespasmo es justamente eso, achicar el calibre de las vías aéreas. ¿Sí? Bien. ¿Y qué otra variable aprendimos hoy, o por lo menos revisamos hoy, que impacta en el gradiente resistivo también, que es lo que acabamos de hacer? El cambio de flujo. Exactamente, el flujo. Fíjense que nosotros ahora vamos a poner una pausa y vamos a ver un gradiente resistivo. Bueno, no sé, a ver, vamos a ver de cuánto me da. Ah, claro, encima, ¿qué pasó ahora? Yo puse pausa y se achicó más todavía el tiempo de flujo, por eso la pico se fue más arriba. La pico está en 32 cuando estaba en 25. Eso es porque yo le puse pausa. ¿Sí? Pero porque tenés un tiempo inspiratorio muy corto, porque Muy estás cortito. obligando a que sea Correcto. muy rápido, o sea, mantener ese volumen en un tiempo muy rápido. Exactamente. Claro. Esto que está pasando ahora, ¿es grave? ¿Me está mostrando una complicación del paciente o es solo algo que artificialmente estoy generando yo? ¿Quién levantó la No, mano? lo estás generando vos. Exactamente. Rolando. Lanza la Un bola, chico. peligro de barotrauma. ¿Por qué, Rolando? ¿El barotrauma dónde se genera? No, o volutrauma sería. No me acuerdo. Mirá, Cambió el volumen. volutrauma, estamos en volumen control, el volumen no cambió. No, Barotrauma sería si la presión que se aplica al sistema respiratorio es muy alta. Pero esta presión, ¿sabés a dónde se está aplicando? Al tubo orotraqueal. Toda esa presión, el 90% de esa presión se aplica al tubo orotraqueal. Bueno, por eso sirve tener seteada la pausa, porque yo inmediatamente cuando veo ese pico, me voy a ver qué plató tengo. Y Exactamente. cuando estoy viendo la presión plató, me quedo tranquila porque sé que la presión no supera 20 y tengo un diferencial de 10. Entonces, eso hace que pueda entender que el problema está en la resistencia, en la vía de conducción y que no está en el componente elástico, en el alvéolo del paciente. ¿Estamos bien ahí, Rolando?
Rolando, Sí. ¿quedó claro? Patricia. Claro, pues el problema que tenemos, por suerte Perfecto. tiene una solución, es que en volumen control la presión pico es el resultante de todo lo que hay en el sistema, que son las 4 variables que estábamos repasando recién. Entonces yo no sé si bajó la complacencia o aumentó la resistencia, o vino alguien y duplicó el volumen corriente, o vino alguien y duplicó el flujo, no lo sé. Por suerte puedo hacer algunas manganetas ahí para darme cuenta, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora. Tenemos 37 de presión pico. Está alta. A priori uno diría, bueno, está al doble de lo que arrancamos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para saber, y repetimos, ¿no? Para ver si incorporamos. ¿Qué puedo hacer para saber si esta presión es riesgosa para el paciente o no? Hola. Agregar Sí. pausa. Bueno, bien, vamos a agregar pausa. ¿Puedo hacer pausa manual acá? No, ¿no? Bien, agrego pausa. Al agregar pausa va a pasar algo, ¿se acuerdan? Si yo le agrego pausa a este, Confírmalo, apretale así para se va a achicar el tiempo inspiratorio. Entonces la presión pico del próximo ciclo va a ser mayor a 38. Porque el flujo es mucho más alto. A ver que se renueve. 44. Miren la plató, el valor que está. La plató también está alta. O sea, no acompañó la pico, pero está alta. 34. Exactamente. En este caso, uno podría decir que la presión pico está muy traccionada por la presión plató. ¿Cuál es la driving pressure aproximada que tengo en este caso? 24. Sí. 15, ¿no es? Yo vi No. 15. No, tenés 10 de PIB y 34 de presión plató. Ah, está ahí la plató. 14. 24. 24. 24. Vamos, Pato. 10 de PIB Ay. y 34 de plató. 34, sí, 24, tenés razón. Bueno, fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? Porque la pico está alta, pero ojo, porque ahora está alta a expensas de una presión plató exageradamente alta. ¿Cuál es la driving pressure que uno nunca debería superar en un paciente? No, los 15, no superar los 15. Muy bien. Si superamos los 15, ¿qué puede pasar? Potencialmente. Y daño pulmonar, supuestamente, es lo que se Exactamente. espera. Y empeoran los resultados cuando pasa esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué podemos hacer para salir de acá? Porque esto es muy peligroso para el paciente, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, primero pensar en qué situación clínica se puede dar esto. Bien, situación clínica. ¿Qué situación Bien, clínica tenemos esto? Antes dijimos que aumentaba porque teníamos un broncoespasmo, un acodamiento del tubo, secreción en el tubo, pero ahora vemos esto. Está sobrando un montón de tiempo expiratorio ¿Y eso entonces? y cambiaría la relación IE. ¿Qué problema hay que haya mucho tiempo expiratorio? Y está seteado así. Georgina, pero ¿lo ves como algo negativo eso? Porque en realidad sobra, o sea, llega a cero, logra expirar y le estoy quitando a la inspiración tiempo expiratorio que no necesita. Entonces estoy acortando el tiempo inspiratorio a expensas de la expiración que no A ver, necesita. claro, vos decís que en el ciclo respiratorio estoy desperdiciando tiempo en la expiración, que debería aprovecharlo en la ISPI. Sí. Ok. Para aprovecharlo, ¿en términos de qué lo queremos aprovechar? A ver, Georgina. Del componente del flujo del que hablábamos antes. Ah, vos. Pero eso no afectaría tanto la plató, sino más bien la pico. Yo le bajaría Bien. el BT. Bueno, bien, Federico, gracias. A ver, lo que propone Georgina, entiendo, corregime Georgina, es como el flujo llega a cero, todo este tiempo expiratorio no lo necesitaría, y entonces yo podría poner el volumen en un tiempo inspiratorio mayor, colocando un flujo más bajito. Y eso iría acompañado de una presión pico más baja. ¿Estamos bien? Hagamos la prueba de hacer eso y vemos Vamos a qué hacerlo. pasa con la...
Le Ponelo ponemos 1-2, 1-2, que es lo que... 1-2. No, te quedó 1-3 ahí. Es que no me dejo, no, Nancy, no me peleé. No, 1-25. bueno, Ah, 1-2 de IE, yo estaba 1-2 1-2 de... de IE. Bien, perdón. Miren la pico, miren cómo va cambiando. Miren sí. Georgina, lo lograste. Ahora tenés un tiempo más largo. Pero como dijo, no se ve el nombre de acá, la plató está exactamente Sigue igual. estando alto. Sigue estando alto, claro. Bien. Entonces, ¿se dan cuenta que ventilar en volumen, que es donde deberíamos ventilar a todos los pacientes, pero que cada vez que ventilemos en volumen deberíamos poner pausa, nos ayuda a monitorizar? Porque la idea que uno se debería quedar es que si yo tengo un aumento de pico solamente y no aumenta la plató, sé que es el componente resistivo. Pero si yo tengo un aumento de pico acompañada por la plató, tengo que pensar que el problema está en otro lado y ya no es la vía aérea de conducción. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la situación clínica que podría tener este paciente que tiene aumentada la pico y la plató? O sea, hay un pulmón restrictivo. Sí. Se achicó el volumen del pulmón. Exactamente, tiene un pulmón restrictivo. Una telectasia. El cirujano le está apretando el pulmón. iPad de Marce. Sí, una telectasia podría ser, por ejemplo. Telectasia, ¿va? Sí. Muy bien. El colapso. Eso Sí, es. colapso. Sí. Exactamente, sí. Hay que reclutarlo. Habría que Colapso. reclutarlo en este caso. Sí. Para ahora vamos a las potenciales soluciones. Colapso. Dijeron algo más. Neumotórax dijeron. El edema. Edema agudo de pulmón. Derrame Neumotórax. pleural. Derrame Obesidad. pleural. Bien. 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 Obesidad también. Bueno, Colelab. ¿se dan cuenta cómo uno enseguida puede, nos permite hacer el diagnóstico más rápido, digamos, elegir un modo de volumen y ponerle pausa? Porque cuando yo miro el monitor, enseguida estoy diferenciando ya dos componentes y yo ya sé qué puedo pasar. Entonces, empezar a pensar que en las situaciones de crisis que nosotros podemos tener adentro del quirófano y que tienen que ver con la parte de la ventilación, siempre nos va a ayudar tener el ventilador, nos va a ayudar tener seteado el ventilador en un modo de volumen y que tenga pausa, porque nos permite hacer un monitoreo más preciso de todo lo que nosotros estamos haciendo con el paciente. Pero además tiene otro efecto muy positivo la pausa, que lo comentaba, claro. Eliminación de CO2. Dale. Bueno, la pausa impacta muchísimo en la eliminación de dióxido de carbono, ¿sí? Uno puede a mismo volumen minuto, en este caso 500 por 12, eliminar muchas más moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, sería como aumentar el volumen minuto sin tocar el volumen minuto. ¿Para qué? Para manipular la PCO2, por supuesto, ¿no? Es algo que está descrito en la bibliografía, lo usamos muchísimo. Y eso Perdón, tiene que ver... Eso tiene que ver porque en ese momento, digamos, cuando nosotros hacemos, lo que tenemos que pensar, en ese momento allá arriba, que es ¿no? Que es la pausa, ahí, ¿vieron que se hace así? O mírenlo acá, que es la curva de flujo. Cuando la presión se mantiene estable... Yo te sostengo porque no dale. sé decirlo. ¿Sí? Cuando la presión se mantiene estable, yo voy a venir acá porque me parece más fácil. Cuando la presión se mantiene estable, fíjense el flujo acá, es 0. Y en el momento que no hay flujo, la masa gaseosa se mueve por difusión. Y por eso nosotros podemos eliminar de manera más eficiente el CO2. Sí, Marcelo. ¿Cómo seleccionamos la pausa? ¿Cuánto de pausa? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahora vamos a ir a la solución que había propuesto Federico para bajar la plató, pero... Después nos quedamos con esa... Recordala a Marcelo para hacerla después, ¿eh? Bueno, vamos con... Entonces, listo. Perdón. Vamos con la de Federico para... Sí, Federico decía, hay que bajar el volumen corriente. Bien, lo primero que uno pensaría acá es, tengo driving pressure de 23, 24, hay que hacer algo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hago para salir de ahí? Tengo que... Esto sería, si ustedes ven, a ver, pensándolo en términos de la curva presión-volumen, acá estamos en la parte alta de la curva presión-volumen. ¿Sí? Superamos el punto de inflexión superior, probablemente. Es como que si ustedes, allá... Es como que si ustedes estuviesen en este momento ventilando 3.000 mililitros de volumen corriente, ¿sí? Obviamente el paciente no tiene 3.000 mililitros, pero tiene poco volumen pulmonar, entonces su pulmón es más chiquitito, por el motivo que sea. ¿Tá? Pero bueno, obviamente hay que salir de ahí. ¿Cómo hago? Bueno, bajar el volumen corriente es una.
¿sí? O sea, puedo o achicarle el volumen que le meto, o qué otra cosa puedo hacer con el continente, con el órgano que va a recibir ese volumen. ¿Qué podría hacer? Piensen en lo siguiente para contestar, que ustedes si es un paciente que se colapsó, piensen que si es un paciente que se colapsó, aquellas unidades que permanecen abiertas están recibiendo el doble de volumen que deberían recibir. Entonces, hay que reclutarlo. Perdón. ¿Cómo? Hay que reclutarlo, perdón. Bueno, bien. Cambiarle la distensibilidad, agrandarlo. Sí. ¿Sí? Para ustedes es muy fácil porque sus pulmones son reclutables. Bueno, bien. Esa sería una. Vamos a hacerle una... No lo vamos a reclutar. Bueno, sí, vamos a reclutarlo. Le voy a hacer una maniobra de reclutamiento que ustedes no la van a ver el resultado. No. Van a ver el resultado directamente en la pantalla, porque mi maniobra es muy efectiva. Entonces yo le hago una maniobra de reclutamiento. Y mejoró la plató. Fíjense, pasó de 33 a 25. Driving pressure. Estamos mal. Sí. 13, ¿puede ser? Federico, no sirvió. ¿Cómo es? Tu maniobra no sirvió. Le voy a hacer otra. 17. Le voy a hacer otra maniobra. No, no anda. Este pulmón no es reclutable. Estamos mal acá. Entonces el problema... Sí, Pato. ¿Quién era? No, yo pensaba que el problema es otro, entonces, no es un problema de reclutamiento. ¿Cuál podría ser? Pueden ser muchos. Y bajarle el volumen tire, ¿no? ¿Y cuáles son esos muchos? Algunos Y todos los de que esos. habíamos mencionado. Ah, ok. Bueno, sí. Bien, sí. Hicimos lo posible para agrandar el sistema, ¿sí? Con una maniobra de reclutamiento, con una óptima titulación de PIB, con un buen posicionamiento, con un balance de líquidos óptimo y demás, y no logramos acomodar la driving pressure. La que nos queda es bajar el volumen corriente. ¿Está? Vamos a bajarlo. Arbitrariamente, lo paso de 8 mililitros kilo a 6 mililitros kilo, un ejemplo, ¿no? Bueno, esperen que la mesa ahí acomode el flujo. Bueno, y ahí se está estabilizando. Plató 20. Bueno, está volviendo loco. Ahí va. Driving pressure. Y ahí bien son ahora? 13. Sí, 13 está aceptable. Perfecto. En términos protectivos, estamos bien. ¿Qué problema vamos a tener ahora como consecuencia de lo que acabamos de hacer? Que vas a tener un volumen minuto bajo. Tenés que compensar con frecuencia. Exactamente. ¿Y cuánto? Supónganse que la capnografía que teníamos hoy y los gases arteriales nos gustaban, era el objetivo. Ahora le bajamos de 500 a 400. ¿Qué frecuencia tenemos? 12 y 12. 500. Estabas en 6000, o sea, te faltan 1300 de volumen minuto. Bueno, ¿qué frecuencia le pongo? 4 ventilaciones más. O 3. Bueno, más fácil. 500 por 12, ¿cuánto te dio, Federico? 6000. 6000, bueno, 6000 es el volumen minuto que necesito. Pero ahora con 400 mililitros. Entonces hace 6000 dividido 400. 1000 dividido 400. 6000 dividido 400. $6.000 dividido 400. ¿Cuánto? No tiene calculador. No, es eso. 15. Gracias, Marce. Lo convertimos en anestesiólogo, Marce. Bueno, ahora estamos bien. ¿Ven? Y ahí ya no hay que hacer nada más a ojímetro. Ahí estamos bastante cerca, probablemente, porque el volumen de espacio muerto cambió, de la ventilación alveolar que teníamos hoy. Estamos dentro de una estrategia protectiva pulmonar. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, miren lo que pasó ahora. Algo que nos hizo ver hoy Georgina. Ahora ya no estoy tan seguro que el tiempo expiratorio sea prolongado, ¿no? Me parece que estamos medio justo. Sí, pero no está, ahí parecería no estar atrapando. Parece que no. Parece que no.
Pero bueno, al hacer esto, algo que podría pasar es atrapamiento aéreo. Atrapamiento. ¿Sí? Ahí habría que volver a tocar la relación IE. Lo Bueno, podemos simular a eso para ir a lo hacer la simulamos. corrección. Si cambiamos esto, si lo ponemos, si vos que te guías por el tiempo, pusiste un tiempo de 2 segundos, tiempo inspiratorio, lo dejás ahí, probablemente ahí atrape. Entonces vas a ver la curva de flujo tiempo expiratorio y vas a tener que tomar acción porque probablemente atrape. Dejemos que se estabilice un poco. Y no quiere atrapar. Bueno, ahí, sí, levemente, ¿ves? Hace un pequeño escalón para subir, no es tan notorio. Modificale por ahí con el... Le metemos más pausa. Ujú. Vino un fundamentalista de la pausa y le puso mucha pausa. Bueno, Pero no atrapa. Antiatrapamiento este sistema. Bueno, tiene un pequeño escaloncito, pero no lo ves. ya sé lo que O vamos a le hacer. pones más frecuencia y te va. Ahí está. Ahí vamos. Sácale la pausa, ponele la pausa que tenías. Yo creo que con ese TI, esa IE que pusimos, la pausa va a estar, el atrapamiento va a estar igual, ¿ves? Bueno, Bueno, ahí se ve el escalón. Ahí se ve. ¿Logran ver el atrapamiento? ¿Se ve? ¿Lo logran ver ustedes en la Sí, pantalla? se ve. Sí. Bueno, Se ve, ahí sí. donde tendríamos que ir a cambiar la relación IE. Aumentamos la relación IE a 1, 2, 1, 2 y medio, y eso debería desaparecer. Eso, confírmalo ahí para mí. Que eso, si estamos trabajando con el paciente, es algo que nos puede pasar. Entonces vamos y cambiamos la relación IE, le damos más tiempo expiratorio y debería cambiar. perfecto. Se fue el atrapamiento aéreo. Obviamente tenemos el flujo mucho más alto. ¿Qué tiene? ¿Alguien levantó la mano? Bien. Ahí se ve, perfecto. Bueno. Bien. Habían hecho una pregunta de ¿qué era? La pausa adecuada. Bien, ¿Cómo? la pausa adecuada. Bueno, la pausa adecuada. Casi todo, me voy a agarrar de lo que está reportado, ¿no? Casi todos los estudios, nosotros en terapia intensiva usamos muchísimo pausa en los pacientes sedados porque tiene mucho efecto sobre la eliminación de CO2, pero también porque nos facilita, como decía Nancy, el monitoreo, ¿no? Uno ahí, sin hacer nada, puede tener la plató, la driving pressure, el gradiente resistivo, ¿no? Entonces es de mucha utilidad. Casi todos los papers titulan entre 0,3 y 0,4 de pausa en segundos, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes, como siempre, la hacen más difícil, ¿no? Entonces, Tenemos porcentaje. casi todas las mesas de anestesia utilizan el porcentaje, que es un porcentaje del tiempo total, entiendo, ¿no? En esta Sí, mesa, sí. bien. Entonces, ¿cuánto? Bueno, yo te diría lo que te dé más o menos 0,3 segundos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tiempo inspiratorio que tengo acá? Un segundo. Un segundo. Ojo que si le pongo la pausa se aplica al tiempo inspiratorio. a ese tiempo inspiratorio. Si el tiempo inspiratorio va a quedar fijo, lo que va a cambiar va a ser el tiempo de flujo. Por eso el flujo se nos va a la miércoles. Vamos a poner, le voy a sacar pausa como para que vean cómo cambia el flujo. Claro, pero ahí la estrategia que podemos tener, por eso hay que estar trabajando siempre encima, porque una estrategia que vos podés tener es bajarle la frecuencia. Bajarle mínimamente la frecuencia para que el paciente... Sí, pero en realidad nosotros lo que hacemos es... mantener el volumen minuto. El volumen minuto... Se te va, poder recurrir a... Sí. Lo que hacemos es, por supuesto, siempre volumen corriente, protección pulmonar. Chau. 6 minutos kilo, 8 minutos kilo, mirando driving pressure. Después la frecuencia respiratoria que necesito para eliminar el dióxido de carbono, que necesito eliminar mirando pH y PCO2. Y sobre eso le pongo la pausa. Claro. Entonces el TI ya lo elegí. Suponete que para este caso yo ya elegí que necesito 1 segundo de TI, porque si le pongo más de 1 segundo de TI, corro riesgo de atrapar aire, ¿sí? Entonces yo necesito meter la pausa ahí. ¿Cuánto le pongo? Y bueno, 0,3 segundos sería lo óptimo, ¿sí? Un 30%. Un 30%, claro, pues estamos... Sí, un 30%, muy bien. De un segundo, está bien, ¿no? Está bien, no, porque es el 30% del tiempo total esto. Y el tiempo total es INSPI más ESPI. Por eso no es tan fácil la cuenta.
Pero eso creo que, Pero no, corregime, pero me parece que no, esto te lo toma del tiempo inspiratorio. ¿del tiempo inspiratorio? Claro. Ah, entonces mucho más Es fácil. el 100% del tiempo inspiratorio. Pará, pongamos Entonces, el 50 y lo vamos a ver ahí fácil en la curva. Perdón, Federico. El 50 debería ser mitad tiempo de pausa, mitad TI. Sí. Sí. Ok. Es sobre el tiempo inspiratorio. Bien. La pausa que traen las mesas nuestras lo marcan en porcentaje del TI, del tiempo inspiratorio. ¿Y o cuánto? sea, para hacer, Sí, no te voy a hacer o sea, cuatro, para hacer perdón. 30 segundos o 40 segundos. Eso sería Sí. lo adecuado. Sí. ¿Y qué tendrías que monitorizar? Lo que a veces uno tiene que prolongar el TI para que le entre la pausa que necesita, y Ajá. eso puede afectar el atrapamiento aéreo, ¿sí? A ustedes probablemente Sí. eso no les pase porque no ventilan muchos pacientes con 35 de frecuencia respiratoria, cosa que para nosotros eso es bastante habitual, ¿sí? Un paciente con distrés respiratorio, por ejemplo. Sí. Ustedes probablemente no tengan ese problema. Entonces, lo ideal sería 1 segundo, un 1.2 de tiempo inspiratorio, y sobre eso la 30% o 40% de pausa. Claro, Muchas un gracias. TI de un segundo es 0,3, 0,4 segundos, no más que eso. Bueno, Porque te lo y van a caer. ojo, Pero a nosotros siempre nos da en porcentaje. en porcentaje, O sea sí, que siempre. entre 20 y 30 deberíamos andar nosotros tranquilos. Y ojo, porque esto es muy efectivo y a veces podemos poner en un nivel de pH del paciente mayor del que queremos, ¿sí? Entonces, monitorizar Todo el tiempo. pH y PCO2, sí, sí. ¿Y qué otra cosa deberíamos monitorizar? No, nada más. Pero Si tienen miren, capno volumétrica, no, está bien, dale. si tienen capno volumétrica para creer en el método miren el perfil de la curva con pausa y sin pausa, que cambia instantáneamente, y van a ver que se agranda mucho el área abajo de la curva, o sea, se eliminan muchos más Claro. mililitros de CO2. Y para darse cuenta de que eso es así, si no tenemos una capnografía volumétrica, lo que podemos hacer en aquellos pacientes, por supuesto no en todos, pero en los que tengan la posibilidad de tener una arterial, tomen el valor de la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial y midan cuál es el valor del CO2 en el aire expirado. Y se van a dar cuenta que la diferencia Paco-Petco es chiquitita. Cuando la diferencia Paco-Petco está en 1, 2 y no más que eso, nosotros podemos decir que estamos ventilando de una manera súper eficiente a nuestros pacientes para cuando no tenemos una capnografía volumétrica. Pero eso es algo que podemos hacer prestando atención a eso que sí podemos tener, sobre todo en aquellos pacientes que van a tener cirugías por ahí prolongadas, donde tenemos que tener un monitoreo invasivo. Eso es una buena manera de darnos cuenta que estamos ventilando bien al paciente. Bien. Y además tener una buena PAFI, ¿no? Obviamente, con la menor FiO2 posible, la mejor saturación del paciente. Para cerrar, Nancy, no sé si... Sí, ya estamos. vos querías decir algo del trigger. ¿8:30 ya? Sí. Ay, boludo. Una cosa, que nosotros acá estamos hablando de que hacemos estas ventilaciones, a veces los hacemos centrados en volumen o a veces en presión, pero creo que lo arrastramos de una manera que es por defecto que lo hacemos así, pero deberíamos empezar a entender que salvo que tengamos un monitoreo de la relajación muscular de manera permanente, una vez que, o sea, hicimos la inducción, relajamos, intubamos al paciente y estamos controlando el grado de bloqueo que el paciente tiene, si no fuera así, nosotros estamos obligados a dejarle al paciente la posibilidad de que meta una ventilación espontánea, cosa que no hacemos nunca si nosotros ponemos una ventilación pura en volumen o en presión. Cuando el paciente tenga actividad diafragmática, cuando esté, por supuesto, el drive respiratorio funcionando y que haya perdido el bloqueo neuromuscular del diafragma, no va a poder meter una ventilación espontánea, o lo va a hacer, pero peleándose en contra del ventilador. Y eso es una fuente de complicaciones, y además algo que no deberíamos hacer. O sea que siempre deberíamos hacer esos modos con un valor de trigger. ¿Cuál sería el valor de trigger? Bueno, por ahí si estamos en alguna cirugía que es abdominal, poner una sensibilidad baja. Tenemos triggers que están marcados por flujo, poner, no sé, en 1.5 o 2 litros minuto, cosa que no se confunda y no tenga autodisparo cada vez que estén tocando el abdomen del paciente, por ejemplo. Entonces, de esa manera ponemos un trigger menos sensible y no nos confundimos, ¿no? Entonces, si lo ponemos muy bajito, cada vez que lo toquen vamos a tener autodisparo y no vamos a saber si es por actividad propia del paciente
o si es porque alguien está moviendo o haciendo presión sobre el diafragma o sobre el tórax del paciente. Pero deberíamos empezar a pensar que eso lo tendríamos que tener siempre activo, y que una vez, digamos, si estamos en una cirugía que ya no necesita relajación muscular, después que la aplicamos para la inducción y para la intubación, dejamos al paciente, puede ser en un modo SIMB, o sea, un modo de ventilación sincrónica, intermitente, y elegimos si queremos que ese modo sea por volumen o por presión, y le activamos un valor de trigger, y le damos también un valor de presión de soporte. Entonces, todas esas cosas van a hacer que nosotros ventilemos a los pacientes de una manera más fisiológica. Va a estar relajado y va a recibir una ventilación que le va a aportar siempre el ventilador mientras esté relajado, y cuando vaya recuperando la fuerza del diafragma y su drive respiratorio le permita, va a estar siendo asistido por el ventilador, y no se va a estar peleando con el ventilador tratando de ver que el paciente, que es lo que mismo dice el cirujano, relájamelo, se mueve, o nosotros estamos esperando ver la escotadura en la fase 3 del capnograma para saber que el paciente perdió la relajación muscular. A lo mejor ponemos al paciente sincrónico y ni siquiera necesitamos volver a relajarlo, sino que el paciente esté totalmente acoplado al ventilador y que ventile de una manera mucho más fácil, digamos, y más fisiológica, más armónica, más acompasada. Bueno, si no hay más preguntas, creo que estamos. A ver. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Federico. Sí. ¿No importa que tenga fuelle el respirador para hacer eso, o necesitarías o sea, no te va a generar igual una competencia, por más que esté en ese IMB, si la máquina tiene fuelle y no turbina? No, o sea, a ver, yo sé a dónde creo entender, hacia dónde apuntás vos. Nosotros también estamos acostumbrados, y esto lo digo solo a título personal y me van a venir a buscar y me van a querer matar. Particularmente creo que los anestesiólogos nos hemos complicado la vida tratando de meter un generador de flujo adentro de una mesa de anestesia. Y el único objetivo para hacer eso es que queremos seguir administrando inhalatorio a los pacientes. Si nosotros decidiéramos mañana hacer anestesia intravenosa total, o hacer TIVA TCI, a eso me refiero, podríamos tener ventiladores de críticos, que creo que deben ser 3, 4, 5 veces más baratos que una mesa de anestesia súper compleja. Entonces, cualquier mesa de anestesia, por avanzada que sea, salvo honrosas excepciones, tienen un ventilador de flujo que nunca va a ser tan eficiente como un buen ventilador de críticos. Entonces, si vos me decís, si comparo en hacer un modo SIMB o presión de soporte puro con un ventilador como tienen los terapistas, neonatólogos, terapistas pediátricos, frente a lo que puede hacer cualquiera de estas mesas, sí, te digo que sí, que es mucho mejor y más fácil hacerlo con el otro ventilador que con esto, pero con esto se puede hacer. Incluso con estas mesas de fuelle, vos podés hacer lo que se llama una ventilación espontánea, solo en presión de soporte. No sé, paciente de resonancia, un paciente pediátrico, lo dormís, le colocás una máscara laríngea, o sea, la vía, haces medicación complementaria del inhalatorio, le pusiste una máscara laríngea y lo pones en un modo de presión de soporte. El paciente maneja todo, vos lo único que vas a manejar es el valor de PIP que le dejás y qué valor de soporte le das, pero nada más. Y por supuesto le pones el trigger, ¿no? El valor de trigger. Pero se puede hacer perfectamente con estas mesas que tienen fuelle. Federico, un comentario. La performance, yo de mesa de anestesia no conozco tanto, la performance de las máquinas en general cambia intermáquina, ¿sí? Idealmente debería haber papers que las evalúen y estén publicados, desconozco si hay, pero seguramente no, bueno, dicen así, ¿no? Entonces, si tu duda es cómo funciona la máquina, en este caso, cuán eficiente es para captar el disparo del paciente, se me ocurre que lo que podés hacer, y que no le genera ningún riesgo al paciente, es probar, primero con vos, si te parece que es difícil de disparar esa máquina, y después tratar de aplicarlo al paciente. Obviamente primero revisar la bibliografía, ¿no? Pero conocer los equipos con los que trabajamos es fundamental. Y la performance, muchas veces se compran estas máquinas por la marca y por la cantidad de especificaciones técnicas que tienen, y el cómo hacen lo que dice que hacen, nadie lo tiene en cuenta. Y eso es clave, y eso lo único que te lo informa son los estudios de banco independientes o la experiencia propia. Así que una recomendación ahí es meterse a ver cómo funciona el aparato. Hay modos en los cuales obviamente son más
fáciles de utilizar en el paciente despierto que otros. Los modos de presión en general van acompañados de una mejor sincronía paciente-ventilador que los modos de volumen. Pero el trigger es una cosa demasiado sencilla como para esperar que funcione mal incluso en una mesa de anestesia, ¿no? Aunque entiendo que hay mesas de anestesia que ni siquiera tienen trigger, pero bueno, en aquella mesa que tenga, tratar de usarlo y poner en principio lo más sensible que se pueda. ¿Cuál es el riesgo de eso? El autodisparo. Bueno, si no tengo autodisparo, no hay ningún riesgo. Lo más sensible que se pueda. Y los triggers por flujo son más sensibles en general, sobre todo en las máquinas viejas, que los triggers por presión. ¿Sí? Pero hay que usarlo, porque algo que está muy mal es que una persona quiera respirar y no pueda. Claro, Entonces, y vos fíjate mirá, Fede, cómo nos ha pasado, pero está bueno que uno aprenda esto, porque yo siempre digo que yo aprendí ventilación mecánica de vieja ya, cuando me fui a hacer otra cosa, me fui a hacer una beca de dolor, y justo, viste, por esas cosas que pasan en la vida, que son totalmente fortuitas, el que estaba como tutor de residentes o encargado de residentes en ese momento era Javier García Fernández, pero yo fui a hacer dolor con otro instructor, y a la tarde cuando me quedaba en el hospital trabajando, él me decía, bueno, vos enseñame bloqueo y yo te enseño esto. Y para mí era un chino básico. Y yo ya era grande, tenía años de anestesióloga, ya hacía rato que había terminado la residencia. Entonces creo que a nosotros en los últimos años se nos abrió un mundo enorme acerca de la ventilación mecánica dentro del quirófano. O sea, ¿qué hacemos verdaderamente desde el punto de vista ventilatorio con nuestros pacientes? Y entonces la pregunta que a mí me surge es que nos preocupa si le vamos a dar al paciente la posibilidad de tener un modo espontáneo, y no nos ha preocupado durante todos estos años pensar que dejamos que los pacientes se peleen sistemáticamente con la mesa, todo el tiempo. Los pacientes se pelean con el ventilador, porque cuando vos estás en un modo, ya sea centrado en volumen o centrado en presión, y no le das la posibilidad del disparo, digamos, de la ventilación espontánea, es una cosa que debería preocuparnos. Y bueno, no nos de hecho, bueno, probablemente no ustedes, así. sí, capaz que no tengan consecuencia clínica. Nosotros sí tenemos mucha consecuencia clínica, porque no solo hay injuria diafragmática, hay injuria pulmonar generada por un disparo inefectivo, sino que hay aumento del disconfort por disnea, y los pacientes que están más asincrónicos tienen peores resultados. Claro. Pero es cierto que nuestros pacientes están mucho tiempo en el ventilador, ¿no? Pero bueno, nada, un músculo que se contrae, sobre todo si tiene drive elevado y esfuerzo elevado, y no puede disparar el ventilador, va a tener probablemente injuria diafragmática, sí o sí. No, pero imagínate un después no lo paciente ves, pero que está con una craniotomía, que el paciente va a toser porque no está adaptado, entonces tenés sí, claro. herniación del cerebro, o un paciente abdominal que protruyen las vísceras, o bueno, hoy cada vez son menos frecuentes las cirugías a cielo abierto y la tenés toda por video asistida, pero también se le empieza a achicar el abdomen, no tiene cavidad, empieza a fugar y el cirujano te quiere matar. Entonces, bueno, esas cosas... Sí, es algo que encima es fácil de tratar, ¿no? Sí. Bueno, y si tienen alguna duda o algo, a científica@anestesiólogo.org, nos dejan ahí las preguntas y lo hacemos. ¿Alguien quiso hacer una pregunta? Marce. No, yo recién, pero no sé si hay tiempo. Dale. Con respecto a la asistida, dos valores. Uno, el soporte, entiendo que lo vas titulando. Es así. Sí. Y con respecto a la rampa, el tema de la rampa, el tiempo de rampa, ¿también lo vas titulando o es algo que...? Porque no encontré bibliografía muy precisa acerca de la rampa. Podríamos decir que está subestudiado. La rampa es la manera que tienen los modos de presión de modular el flujo de entrega al paciente, ¿sí? Entonces, uno diría, bueno, el ventilador puede llegar al nivel de presión programado muy rápido o un poco más lento. La manera que tiene de hacerlo es modular ese flujo de inicio. ¿Para qué quisiera uno modular el flujo de inicio? Bueno, tiene sentido en el paciente que tiene drive ventilatorio. Si tengo un paciente, por ejemplo, ventilación no invasiva, ¿sí? Con alta demanda ventilatoria, y yo necesito que el ventilador llegue rápido a ese nivel de presión programado, con un rise time, vamos a ponerlo en términos cualitativos, alto. Pero el paciente que no tiene drive ventilatorio, como probablemente sean muchos de los de ustedes, la programación de la rampa no tiene tanto sentido, por eso probablemente hay tan poca bibliografía también, ¿no? Ojo que si uno pone una rampa como demasiado lenta, el volumen corriente puede caer, eso como alarma, ¿no? Pero tener que poner la rampa demasiado lenta. Sí. Y yo diría, poner siempre una rampa rápida o medianamente rápida, total no le hace mal a nadie, y ya te olvidas. Claro, yo directamente no la toco, porque por defecto viene, si uno mira la curva, es exactamente, es perpendicular a la línea de base, entonces no la voy a tocar. No le doy pendiente, porque no hay ninguna situación en la que yo sienta que eso
me va a mejorar. Pero el otro punto sobre el que sí quiero ir, y perdón que nos extendamos en esto, es que, como nosotros dije al principio, que hemos aprendido de ventilación viendo lo que hace la gente en el ámbito del cuidado crítico, muchas veces extrapolamos la información que obtenemos ahí y la queremos traer adentro del quirófano. ¿Y a qué quiero ir con esto? Al valor de la presión de soporte. Cuando nosotros estamos entregando un valor de presión de soporte, lo que estamos tratando de hacer es ofrecerle al paciente una ayuda para que el trabajo respiratorio sea menor. Que cuando detectamos que el paciente tiene el esfuerzo inspiratorio, el paciente va a inspirar con un determinado valor de presión de soporte. Ese valor de presión de soporte, por ejemplo, no sé, en un paciente adulto tuyo de la terapia, 70 kilos, ¿qué valor le pones? 8 o 10. ¿Cuál es el tubo que tiene el paciente en ese momento? 7,5. 7,5, 8, ponele. Sí. Está bien. Bueno, ojo que cuando nosotros estamos con un paciente que es más pequeño, esto es contraintuitivo, y a ese paciente que es más pequeño, porque va a tener un radio que es más pequeño, el valor de soporte que le voy a tener que dar es mayor. ¿Para qué? Para que ese valor de soporte ayude a contrarrestar el esfuerzo que le impone el radio del tubo. Entonces, si yo quiero ir despertando, por ejemplo, hice la inducción, apoyé con el circular, APL, relajé, intubé al paciente, lo conecté y lo manejé en volumen, tuve pausa y lo dejé sincrónico y nada, establecí un valor de PIP, de trigger y de presión de soporte. El paciente empieza a ventilar espontáneamente. Ese paciente que tiene este tubo pequeño, yo no le puedo dejar a este paciente 4, porque una vez escuché que se guiaban por el número del tubo que usaban, era el valor de soporte que le daban. Claro, porque eso puede pasar en un paciente adulto, es más o menos parecido el valor, dependiendo de la situación clínica del paciente. Pero ojo que en los pacientes chiquititos, con este tubo muy estrecho, probablemente para que logren el VT teórico del paciente, ustedes tengan que estar entregando 10, 11, 12 centímetros de agua de presión de soporte. Entonces, eso es muy de cada paciente. Y les digo por eso que es contraintuitivo, porque yo tengo que vencer la resistencia que me va a ofrecer este tubo que es más pequeño. Entonces, eso que anda circulando por ahí, que es el mismo valor del tamaño del tubo, no lo había escuchado. Es falso. Y para complementar, ¿cuál sería el riesgo de poner? Porque uno podría decir, che, pero es un montón de presión. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el riesgo que puede generar la presión en el sistema respiratorio? Que genera una ganancia de volumen que exceda lo que debería entrar al paciente. Entonces, ¿qué tengo que ver? Bueno, que no entren más de 6 a 8 mililitros por kilo de volumen corriente como concepto general. Y esa sería la respuesta, que vamos a ir a elegir aquella presión de soporte que me permita obtener el VT teórico que necesita ese paciente. Independientemente de la presión, que mucha se pierde acá. Sí, claro. Sobre todo ahí. Por eso. Bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes, buenísimo. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias por la participación. Chao, chao. Gracias.